Hermanos y hermanas, en este momento quiero hacer una continuación de un mensaje que ya hemos colgado en nuestro canal de YouTube. Este mensaje se llamó Diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. Y entonces muchos de ustedes se inquietaron un poco y se han preguntado, pero ¿por qué a este mensaje? Muchos me dijeron, Padre, ¿y por qué a este mensaje no le agregamos también otro mensaje referente al bautismo de los niños? Porque no se tocó ahí. Entonces hay muchas preguntas, muchas dudas e incluso inquietudes con respecto al bautismo de los niños. Porque ciertamente Jesús se bautizó a los 30 años y nosotros los católicos bautizamos también a nuestros bebés. Entonces voy en este momento a resumir algunas ideas tomadas solamente de la Biblia para que nosotros entendamos, sigamos entendiendo un poquito ahora el sentido fuerte, vamos a decir el sentido genuino del bautismo, no de Juan, sino el bautismo cristiano. Lo primero es saber qué significa el bautismo para el cristiano. ¿Qué hace el bautismo en la vida de un cristiano? Lo primero es que Gálatas, San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículos 5 y 7, nos va a decir que el bautismo nos incorpora en la iglesia, en Cristo. Nos inserta en el cuerpo de Cristo. Lucas, en su libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 38, va a decir que el bautismo nos lava del pecado. Nos lava del pecado. Y también, entonces, San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 30, va a decir que el bautismo nos imprime un sello indeleble, y por medio de ese sello nosotros somos herederos de la gracia, de la redención de Cristo. Entonces, esas tres cosas. Y uno se podría preguntar, porque está abierta la pregunta, ¿se deben bautizar a los niños? Y partiendo del texto del capítulo 3 del Evangelio de Mateo, el bautismo de Cristo, entonces aquí también nosotros encontramos algunas enseñanzas muy importantes para todo el que quiera profundizar en el sentido del bautismo, en el sentido de que Cristo baje al Jordán a bautizarse. Juan quiere impedir que Jesús se bautice y la respuesta de Cristo es: bautízame porque debe cumplirse toda justicia. Y usted dice, ¿y a qué justicia se refiere Jesús? Pues la justicia a la que Jesús se está refiriendo es precisamente el don, el designio, la voluntad de Cristo, de Dios, tiene que cumplirse en Él también. Y la voluntad de Dios es precisamente lo que Jesús está cumpliendo en el hecho de que Él descienda en el Jordán. Hay muchos teólogos incluso que dicen que Jesús baja al Jordán con la intención de purificar las aguas donde está bajando todo, donde están entrando todos los impuros. Todos los impuros están allí haciéndose el baño ritual de la purificación, que en este caso lo hacían los bautistas. Juan, que era el bautista, ¿verdad? Hace el baño ritual. Pero los niños, ¿por qué debemos bautizarlos? ¿Por qué debemos bautizarlos? Y muchos dicen, no, porque si los niños no tienen pecado, no hay que bautizar los pequeños. Si es así, está pensando en el bautismo no cristiano, sino en el bautismo de los bautistas. Entonces tú no eres cristiano, sino que está pensando como un bautista. Porque el cristianismo nos enseña que los niños no tienen pecado personal, pero sí pecado de origen. Y a esto es lo que le llamamos el pecado original. Si no, podemos leer literalmente lo que nos enseña San Pablo en el capítulo 5, versículo 12. San Pablo dice: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, pues en él todos pecaron. Todos pecaron. Entonces, en ese todos, a nadie se le ocurre pensar que los niños no están insertos en el todos. ¿O acaso no son personas? Y sabemos que cuando San Pablo dice
todos los hombres, en el lenguaje bíblico, se refiere a la humanidad. Nosotros hoy día podríamos pensar en exclusión, pero no hay exclusión y más adelante lo vamos a explicar por qué. Todos pecaron por el pecado de uno. El rey David en el Salmo 50 y que rezamos en la liturgia de las horas, el rey David dice: mira que en la culpa nací. Oíganme, pecador me concibió mi madre. Entonces está afirmando que nace en una culpa, pecador. Entonces, si el bebé desde el seno de su madre nace con una culpa, es un pecador. Pues entonces es merecedor de que sea alabado, de que sea perdonado por Dios, de que sea reintegrado, ¿verdad?, en los hijos de Dios, y eso lo da el bautismo. En segundo lugar, deben ser bautizados los niños para que se cumpla toda justicia, como bien lo dijo Jesús a Juan. Para que él pueda cumplir la justicia, es la voluntad de Dios, debe ser bautizado. Entonces, tú quieres cumplir la voluntad de Dios, tú quieres que tus hijos cumplan la voluntad de Dios, pues deben estar bautizados, y ese bautismo debe crecer en la fe, esa fe que se enciende y que usamos como símbolo la vela, la luz, que es la luz de Cristo. Entonces esa luz debe seguir iluminando a todos. Así que el que quiere cumplir la voluntad de Dios, pues debe poner en práctica su bautismo. Y poniendo en práctica el bautismo, entonces está viviendo una vida de santidad. El versículo 16 del capítulo 3 de Mateo dice que los cielos se abrieron. Y cuando los cielos se abren, entonces podemos pasar a la casa del Padre. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se bautiza? Se abren los cielos para esa persona. Y entonces, ¿no querrás tú que tu hijo tenga para él los cielos abiertos? ¿Es cierto que va a esperar a los 30 años? Pues habría que pensar, porque el bautismo hace que se abran los cielos. Las compuertas del cielo se abren para el que se bautiza. Otra cosa que hace el bautismo es que nos convierte a nosotros en hijos de Dios. Jesús escuchó esa voz que decía: este es mi hijo, el amado, el predilecto. El hijo en la carne que quiera ser hijo de Dios por adopción, hijo amado y predilecto de Dios, tiene que bautizarse. Entonces el bautismo, ¿verdad?, es lo que hace a la persona ser hijo de Dios, heredero. El hijo es el que hereda la salvación. Por tanto, el que no se ha bautizado todavía no está heredando la salvación. El cielo todavía no está abierto, no se han abierto las compuertas del cielo para ese niño, para ese bebé. Entonces, Satanás no quiere, hermanos y hermanas, que las personas tengan el cielo abierto para ellos. Satanás no quiere que uno sea hijo amado de Dios, que el Espíritu Santo descienda en el bautismo en la vida de una persona. Y Satanás no quiere que la persona reciba al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el demonio entonces? Hace dos cosas. Vamos a ser muy claros. Satanás hace dos cosas para que el Espíritu Santo no esté en la vida de una persona. En primer lugar, empieza a poner mentiras. ¿Y cuál es la mentira? Esta de que el niño no nace con pecado. Y sí, ya San Pablo lo explicó. Entonces pone esa mentira de que no nace con pecado. Otra mentira, y que la vamos a explicar más adelante, es que dicen: no, porque él es que debe tomar su propia decisión. Eso hay que traducirlo en pereza. Que hay muchos papás que entonces son irresponsables y perezosos, y por no hacer lo que implica ese compromiso, porque el papá se compromete a hacer crecer esa fe, entonces dice: no, yo lo dejo para que él se bautice cuando sea grande. Usted es un perezoso, un irresponsable, porque el niño no es cuando sea grande, no es que él tome sus propias decisiones, y yo te voy a probar por qué. Entonces, ¿qué es lo que recibe tu hijo? ¿Qué es lo que yo recibo? ¿Qué es lo que recibe una persona, sea grande o pequeño, cuando se bautiza? Recibe la justicia de Dios. Recibe que las compuertas del cielo se abran para él. Recibe ser un hijo de Dios, amado, predilecto, elegido por medio del Espíritu Santo. Entonces, no hay que prohibir, no hay que permitir que los niños no tengan esta gracia.
Jesús se bautizó a los 30 años para cumplir toda justicia, no para que tú pienses que literalmente entonces tú debes esperar a los 30 años para bautizarte, porque si vamos entonces a lo literal, tienes que ir al Jordán, no ir a un río cualquiera, o una cañada, o a la playa, no. Si es literal, no es a los 28, no es a los 40, no es a los 10 o a los 15, no, debe ser a los 30 y entonces allá en el Jordán. No se trata de esa literalidad, no se trata de eso. Se trata entonces de uno pasar a formar parte de la iglesia. Se debe dejar a los niños, se debe dejar fuera a los niños del bautizo. Seguimos con la misma pregunta. ¿Se debe dejar fuera a los niños del bautismo? Lucas en el capítulo 7 nos va a decir, hablando, ¿verdad?, precisamente del mismo San Juan, del mismo Juan Bautista. Lucas va a decir que todos justificaron a Dios. Cuando hablamos de justificación, hablamos de justicia. O sea, cumplieron la justicia de Dios porque se bautizaron todos aquellos, todo el pueblo. Y habla de todo el pueblo que se bautizó. Y cuando dice todo el pueblo, no está diciendo exclusión. Ciertamente no habla de mujeres y niños, por lo que ya sabemos del lenguaje bíblico, pero no hay exclusión. No hay exclusión. ¿Qué gana una persona entonces cuando se bautiza? ¿Qué pierde una persona cuando se bautiza? Ya lo hemos explicado, Y usted podría decirse, ¿será cierto entonces? Porque me han dicho tantas veces por ahí hermanos que tal vez no son católicos, porque hay muchos católicos que también están en esta mentalidad errada en su vida. ¿Y será cierto que la Biblia enseña que los niños deben bautizarse? Pues vamos a la Biblia, vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cómo el ser humano pasaba a formar parte del pueblo de Dios? Y en mi canal de YouTube también hay un videito que habla del pueblo de Dios. Y dice, tú eres parte del pueblo de Dios. Y aquí presentamos entonces las ideas del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a explicarlo ahora entonces con el bautismo. ¿Cómo se formaba parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? El libro del Génesis, capítulo 17, nos va a explicar entonces de esa alianza, de ese pacto que hace Dios con Abraham, pero afirma ahí mismo que con Abraham y con sus hijos. Y los hijos entonces sellarán ese pacto a los 8 días y por medio de un rito o de una pequeña operación en el prepucio del niño, que eso se llama la circuncisión. Y por medio de la circuncisión, entonces esta persona pasaba a formar parte, ya era un elegido, era heredero de la promesa. ¿Y cuál era la promesa? La tierra prometida. Era la tierra prometida, la promesa que tenía todo el que fuera parte del pueblo de Dios. ¿Y qué sucede en el Nuevo Testamento? La Biblia dice, nosotros somos del linaje de Abraham. Somos del linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque ese pacto de Dios con Abraham no se ha roto. Ese pacto se ha actualizado ahora en Cristo. Por tanto, pasamos a formar parte del nuevo pueblo de Dios, no del antiguo pueblo, sino del nuevo, ahora por la circuncisión, pero una circuncisión que no es carnal. Y San Pablo lo va a decir muy claramente en el capítulo 2, en su carta a los Colosenses, 2:8, 8:11 podríamos leer. Y San Pablo dice, en él también fueron circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de su cuerpo terrenal. Y va a decir, sepultados con él en el bautismo. Bueno, pues entonces aquí está la gran explicación de la actualización del pacto, de la alianza de un hijo con Dios. Ahora es una circuncisión que no es carnal. Ahora no hay exclusión, no hay las mujeres, para los que se preguntaban. Entonces, ¿y las mujeres? Pues Jesucristo entonces hace ese pacto no de una forma carnal como sucedía en el Antiguo Testamento, sino que ahora es por medio del bautismo. En el Antiguo Testamento Dios pactó con Abraham
y también con sus descendientes, nos lo explica el libro del Génesis. Con sus hijos. Ese pacto se hace efectivo, repito, en la nueva alianza por medio del bautismo. Por medio del bautismo en Cristo. Ese pacto se hacía a los 8 días. En la nueva alianza se hace lo más pronto posible. Y entonces tú podrías preguntarte, a los 8 días el niño tenía conciencia de que estaba pasando a formar parte del pueblo de Dios. La respuesta sería lógica. O tú podrías preguntarte, ¿era el niño que tomaba la decisión? La respuesta también es lógica. ¿Quién tomaba la decisión por el niño? La respuesta también es lógica. Como mismo pasa en la iglesia hoy día. ¿Quién toma la decisión? La toman los padres, la toman los papás. Si leemos Hechos 2, 38, 39, que ya lo he citado anteriormente, habla de que ese pacto es también para los hijos en el Nuevo Testamento. Y entonces este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, nos habla de un carcelero. Anteriormente también colgamos un videito que nos habla del carcelero. Este carcelero se convirtió por medio de la acción del Espíritu Santo en él y la predicación de los apóstoles, y entonces se salvó él y su familia. O sea, que Jesús da la salvación al papá o a la mamá, pero también con ellos van también la familia. Y en la familia también están integrados los hijos. Los hijos también están ahí integrados. Por eso, en la fe del Padre se bautizan a los bebés. En la fe del Padre y la Madre. En la fe de los mayores se pueden bautizar a los niños. Jesús se enojaba. Y usted podría decir, ¿Jesús se enojaba? Sí, el capítulo 10, versículo 13 del Evangelio según San Marcos, nos presenta a Jesús enojado. ¿Y por qué Jesús se enojaba? Precisamente porque le traían unos niños para que él lo tocase, y los discípulos, porque eran niños, querían impedírselo. Y Jesús se enojaba. Aquí está la misma pregunta. ¿Tomaban la decisión los niños de venir donde Cristo? Pues no la tomaban los niños. ¿Quiénes tomaban la decisión y quiénes lo traían? Lo traían los padres, lo traían los papás. Entonces, por medio de la acción de la fe de los papás, también hay milagros en los niños, pueden llegar a Jesús. Y entonces si nos fijamos en la hija de la Sirofenicia, que nos cuenta el Evangelio, si nos fijamos en la hija de Jairo, que nos cuenta el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, si nos fijamos en el hijo del centurión o el criado del centurión romano, que nos presenta el Evangelio de Mateo, o también el segundo milagro de Jesús según en el Evangelio de Juan, capítulo 4 del Evangelio de Juan. El primer milagro es la boda de Caná, y dice Juan, el segundo milagro también es un criado que por la fe de los padres ellos recibieron el milagro de Dios. Entonces aquí esta teoría queda totalmente muerta, queda totalmente en el suelo de que es el niño que tiene que tomar la decisión. Hable claro, diga, yo soy un irresponsable y quiero mejor dejar que sea él que tome la decisión, porque ciertamente el niño no toma la decisión de ir a una escuela. El niño no toma la decisión de estudiar con tal profesor. El niño no toma la decisión de tomarse los medicamentos si se enferma. Al contrario, a veces no quieren y el papá lo obliga. El niño no se da cuenta que lo están amando. Los papás no dicen, no, vamos a esperar a que esté grande para darle amor, porque él no sabe eso, él no entiende qué es eso de amor. El niño no entiende eso. Por tanto, la fe no es una opción mía, no es una opción, la fe se me da. Se me da, Cristo es quien me da la fe, y entonces los padres también están obligados a transmitir la fe que Cristo da. Otra cosa es que Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan le dice, hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Entonces un niño nace en la carne, pero en cuanto sea posible, los padres están obligados a hacer que este niño renazca en el Espíritu, para que renazca
a la vida de Dios. Así que la Biblia misma nos muestra a nosotros que el bautismo de Cristo, y cada vez que por la predicación de los apóstoles se convertía alguien, siempre se bautizaba toda la familia. No iban al Jordán, para los que piensan que debe ser entonces en un río, no. El signo del bautismo, el símbolo, es el agua. Es el agua, por eso usamos el agua. Los bautistas, entonces ellos, si son bautistas, tienen su forma de bautizar, que es una secta, pero el cristiano, que no es bautista, es cristiano, entonces bautiza como Jesús enseñó, no como Juan enseñó. Como Jesús enseñó, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces se usa un signo del agua, un símbolo que puede ser por infusión o por inmersión, se puede ser sumergido o también derramando agua en su cabeza, porque lo importante es el signo del agua, como pasó con el eunuco y con Felipe. Hay agua, pues bautízame. No vamos a ver entonces dónde está el Jordán para ir al Jordán. No, agua y ser bautizado. Así que el bautismo es para el ser humano, no es para el mayor o el pequeño, no, el bautismo es para el ser humano, para el que haya nacido en la carne, tiene que nacer en el Espíritu. Yo te pido entonces que ayudes a otro, y si tú estabas dudoso con respecto a esto, que busque en la Biblia, en la palabra de Dios, cómo enseña la iglesia naciente. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé la gracia de seguir entrándote en la palabra de Dios. Hay muchos cristianos muy confundidos precisamente porque no leen la palabra de Dios. Hay que dejarse guiar de la palabra, hay que dejarse guiar de la enseñanza de Jesús aquí en la palabra. Somos la iglesia porque somos bautizados. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja. Repito, si no has visto el otro video con respecto a la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, tiene que verlo también y esperar un tercer video que va a explicar entonces la práctica del bautismo en la iglesia y que implica los padrinos y la responsabilidad de ellos y cómo eso en muchísimas ocasiones en nuestra iglesia se vive o se lleva y a veces se celebra un bautismo de manera irresponsable e inconsciente, sin tener que buscar culpables. Pues que Dios nos bendiga y que Dios siga poniendo la luz del Espíritu Santo en tu vida. Que el bautismo te ayude a santificarte cada día más. Amén.